Hola, soy Jenny Villasana y te invito a montarte en el carrusel de tus sueños. Hola amigos, les saluda Jenny Villasana. Bienvenidos a este su programa, El Carrusel de tus Sueños, un programa de coaching, de motivación, donde te invito a caminar dentro de ti, a encontrar todas esas preguntas que tienes en tu cabeza y que no encuentras respuestas. Las respuestas siempre están dentro de ti y el carrusel de tus sueños te invita a explorarte para encontrarlas. Y recuerda que un coach es una mano amiga que te ayuda a encontrar tus dones, fortalezas, para que las pongas a tu servicio y lograr así alcanzar tus metas. Un coach te ayuda a reinterpretar la situación en que te encuentras y dar así el gran cambio de mirada que tu vida necesita. Si quieres una sesión privada de coaching conmigo, lo puedes solicitar en jenny-villasana@hotmail.com, jenny-villasana@hotmail.com, y te invito a seguirme en Twitter y en Instagram @jennyvillasana. Y si te perdiste algún programa, lo puedes encontrar en el canal de YouTube del Carrusel de tus Sueños, donde te puedes suscribir para que des todos los días una vuelta con nosotros y consigas herramientas para seguir adelante. Y también en www.carrusel.enlamira.net, este es el portal donde quedan los programas diferidos del Carrusel de tus Sueños, www.carrusel.enlamira.net, un portal de entretenimiento, salud, coaching, noticias y mucho, mucho más. El tema de hoy es la bipolaridad. ¿Estás diagnosticado como bipolar o piensas que eres bipolar porque te lo dicen todos? ¿Vives con un bipolar? ¿Es tu jefe un bipolar? ¿Fuiste criado por un bipolar? Para esclarecerte este misterio del bipolarismo, tenemos en el estudio a un experto en el tema, médico, psiquiatra y psicoanalista, que con su profesionalismo y sensibilidad hacia las dolencias de la mente y el alma ha venido a brindarnos sus conocimientos. Bienvenido el doctor David Malavé al Carrusel de tus Sueños. Muchas gracias, Jenny. Un saludo a tu público de Miami. Siempre es un placer estar contigo. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad y bueno, gracias por la invitación. No, gracias al doctor Malavé por montarse en esta vuelta maravillosa del carrusel. Como él bien lo dijo, ya se ha montado varias veces y esperamos que se va a seguir montando en estas vueltas maravillosas que él mismo nos brinda. El tema de hoy, doctor, el bipolarismo, la persona bipolar. ¿Qué es ser bipolar? Porque yo estoy muy mortificada porque yo me acuerdo, yo pienso que era en la década de los 80, mediados de los 80, donde comienza el estrés como un término que se puso totalmente de moda. Todo era a causa del estrés. Yo recuerdo haber leído artículos donde decían que el estrés era solamente privilegio de ricos, imagínense. Sí, y bueno, todo era estrés y todo era estrés. Ahora todo es bipolarismo. Bueno, te voy a explicar. Cuénteme un poco por qué lo usamos con tanta ligereza y qué es realmente un bipolar. En principio, el trastorno bipolar es un diagnóstico muy severo que pertenece al ámbito de la psiquiatría. Está tipificado aquí en Estados Unidos muy bien en el DSM-4 revisado, que es el manual donde se recogen todos los parámetros clínicos de lo que es cada uno de los trastornos que puede padecer el ser humano a nivel mental. Pero de allí migra, como ocurrió con el estrés, a un uso común. Sabes que a veces las palabras en psiquiatría se van vulgarizando no en un sentido peyorativo, pero que se van tomando el uso común de la gente. Y entonces, bueno, de ese cuadro definido como una entidad clínica muy particular, que por cierto es muy severa y que tiene que estar en tratamiento con un médico especializado en ello. ¿Es una enfermedad entonces? Sí. El trastorno bipolar es una enfermedad que cursa con episodios maníacos, es decir, de un aceleramiento del curso psíquico, donde la persona habla mucho, la persona se ríe mucho, empieza a tener una serie de conductas muy extravagantes como gastar mucho dinero, regalar mucho dinero, se cree de repente muy rico, cursa con un trastorno delirante por lo general que va en ese sentido, ¿no? De una gran potencia de tipo económica o sexual o física, ¿no?
Y eso, magnámimo. O sí, sea, es magnífico. Sí, sí. El que todo lo puede. El que todo lo puede, Superman. Sí. Pero que en contraste se ve luego sucedido por la fase depresiva. ¿no? Y entonces cuando transcurre el episodio maníaco, entonces cae en la fase depresiva y hace un trastorno depresivo de un cuadro clínico muy severo, donde uno de los riesgos más peligrosos es el suicidio. ¿Te acuerdas que comentamos ese tema en otra oportunidad? Sí. Entonces, ahí cae en la fase que donde todo es malo, todo es oscuro, todo es un túnel negro y la persona tiene todos los síntomas del cortejo depresivo y un gran peligro de suicidio. Bueno, ese es el trastorno de la psiquiatría. Por supuesto que cuando tú haces un abordaje dinámico basado en las enseñanzas de Freud, del psicoanálisis, de lo que puede ser una persona con estas características sin llegar a estar padeciendo el cuadro clínico, entonces es ese aspecto de la bipolaridad que todos usamos comúnmente como ay chico, es que tú sabes que yo soy medio bipolar porque me pongo bravo. Sí, pero es una ligereza y muy irresponsable. Una ¿no? ligereza irresponsable, muy bueno porque, lo que dices. Imagínate, no se le da a la persona la oportunidad de verdad de tener un diagnóstico y él vive creyendo que es bipolar toda su vida, ¿no? Sí. Como que si el bipolarismo fuera una gripe. No. El trastorno bipolar además es crónico, tiene que estar en tratamiento psiquiátrico. Es un proceso químico, por eso debería ser un psiquiatra. Hay a nivel de cerebro, se ha comprobado que hay alteraciones de los neurotransmisores, hay alteraciones de las cantidades que se manejan de neurotransmisores excitatorios como inhibitorios, ¿no? Entonces sí, efectivamente se debe manejar con una serie de medicaciones que regularizan, digamos que actúan como escualizadores de los ritmos cerebrales y en el momento de la manía se usan medicaciones para la manía y en el momento de la depresión, medicación para la depresión. Fíjese qué importante esto que acabamos de decir. Es una enfermedad y pudiera ser un trastorno químico además. Sí. Entonces, muchos profesionales que tratamos de ayudar a las personas en otro sentido, se nos aparecen clientes que dicen yo estoy aquí porque soy bipolar, yo quiero que usted me ayude. Como coach, yo puedo ayudar a un bipolar, por ejemplo, a alcanzar metas, porque son personas que he visto que son muy desconcentradas, que les cuesta mucho terminar los proyectos, ¿no? Eso es todo. Pero un bipolar tiene que ir, yo los remito cuando sospecho, ¿no? El coaching siempre sobre todo el coaching ontológico, nosotros podemos utilizar mucho la intuición, es válida la intuición. Si yo intuyo, yo puedo mandarlo al profesional correspondiente y eso es lo que deberían hacer todos los terapistas alternativos, como lo llaman ahora, ¿no? La bipolaridad es una enfermedad y tiene que irse a quien lo puede curar o quien lo puede ayudar, que es un psiquiatra, porque le debe mandar medicina. Claro, es que el sentido común te va a dar la pauta de en qué momento ya la cosa se escapa de lo que entonces uno empieza a hablar cotidianamente como bipolaridad. Que sí hay ciertamente personalidades que tienden mucho a hacer muchas cosas, a usar mucho las defensas maníacas, pero fíjate, te estoy hablando de defensas. Entonces sí son esas personas que se desconcentran, que empiezan un proyecto, van a otro, migran a otro. Entonces hoy van a hacer un café y mañana hacen una librería y pasado una editorial y después un programa de radio y así. Sí. Y noto también en personas que ya han sido diagnosticadas, que son bipolares, cómo cambian de un tema a otro, un tema que no tiene nada que ver en lo absoluto, continuamente. Y con cara de póker además, ¿no? O sea, ellos no están sorprendidos de que, o te dicen, bueno, cambiando el tema. Incluso te entusiasman, te convencen. Te convencen a meterte en el negocio y hacer la cosa. Porque el problema ya no de la entidad psiquiátrica, sino llamemos de la personalidad, ¿no? De la personalidad bipolar, es que son muy encantadores. Porque son muy divertidos. Cuando ya estamos hablando en términos de una personalidad, es decir, no del trastorno psiquiátrico. O sea que podemos dividirlo. Sí, claro. Trastorno y personalidad bipolar. Claro. Puedes tener unas personalidades que abusan. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la personalidad es aquella persona que abusa de los mecanismos maníacos o de los mecanismos depresivos, sin llegar a tener el trastorno químico. ¿Ok? Es una persona que toma las defensas. Por ejemplo,
Las defensas contra la depresión. Muchas veces nos hallamos en situación de depresión. Aquí por ejemplo, estamos tanta gente exilada, tanta gente que hemos perdido nuestro país en la comunidad latina y tal. Entonces llegas a un país nuevo y empiezas a exagerar tu performance. Entonces haces mucho, estudias mucho, logras mucho, te pones como una compulsión en la meta para hacer muchas cosas. No pudiera decir, bueno, son defensas constructivas que de alguna manera evitan que uno viva el duelo de todo lo que perdió, ¿no? Uh-huh. Entonces te tienes que ir de aquí, de Cuba, de Venezuela, y entonces empiezas el proyecto, la cosa, tal cual. Eso puede ser defensas maníacas, un poco para no vivir los duelos. O alguien que pierde un familiar, o alguien que está en el tránsito. ¿Sabes cuándo se ve mucho? Por ejemplo, cuando alguien está en el tránsito de perder un familiar que está muy enfermo, con una enfermedad desgastante, como el cáncer o una enfermedad muy terrible. Entonces tú te sientes capaz de todo, de que lo que te propongas lo puedes lograr. Y entonces estudias y eres el mejor en el colegio, eres el mejor en el college, el mejor en la universidad, y de esa manera sobrellevas algo que te duele mucho. Ahí hay algo, ¿verdad?, que si se quiere funciona, ¿no? O cuando llegas emigrante nuevo a un país y empiezas proyectos y empiezas a hacer cosas y resulta que hasta terminas convenciendo a la gente y a veces hasta tienen éxito, ¿no? Sí, porque es que ellos son invulnerables, se creen invulnerables y grandiosos. Claro, ¿no? porque Es capaz de hacer actos heroicos. la manía es sabrosísima. La manía es sabrosísima y contagia. Sí, contagia. Y ¿sabes dónde se ve también muchísimo? Que ahí es muy peligroso en la política. O sea, que a lo mejor estamos dirigidos por muchos bipolares, bueno, no lo sabemos, ni lo saben ellos mismos. ¿Cómo no? Pero cuéntamelo tú, que venimos de donde venimos, de esta pobre Venezuela nuestra. Sí, señor. Aquella cosa de Rico MacPato, de que el dinero alcanzaba para hacer la revolución, pero mundial, y él iba a financiar todo, y mira cómo está el pobre país nuestro, pues. Sí, pudiéramos decir desde su mirada como psiquiatra y psicoanalista que Chávez era un hombre bipolar. Sí, total. Mira, eso ha sido como... Lo podemos poner de ejemplo. Sí. Personalidad piensa que si realmente era yo creo que ahí ya tocábamos un poquito el trastorno. Sí, había trastorno. Sí, claro, fíjate, terminamos trastornados todos en muchos sentidos después como consecuencia de haber sido dirigidos por un bipolar. Bueno, terminamos arruinados, ¿no? Que ese es el problema de la manía, que la manía cree que de verdad es Rico MacPato y cree que la riqueza es infinita y no ve las señales de la realidad, no sabe leer las señales de la realidad y quiebra una familia, quiebra una empresa o un país. Tengo algunas preguntitas ya de nuestro público que nos manda a través de el Twitter y de los emails. Oh, no. Y hay una que nos dice, ¿por qué yo debo llevar en mis genes la bipolaridad porque mi madre era bipolar? Bueno, eso es una enfermedad que se puede transmitir. hay un componente hereditario en todos los trastornos psiquiátricos. Eso no quiere decir que uno va a desarrollar el trastorno bipolar. O sea, se hereda una predisposición, pero eso no quiere decir que a juro la vas a desarrollar o te vas a enfermar, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de desencadenantes para llegar a un trastorno bipolar. Preguntan, ¿el tratamiento es para toda la vida? Es como de estas enfermedades que solo se controlan. Sí, en el trastorno. No estamos hablando de la personalidad, en el trastorno diagnosticado por un psiquiatra, debidamente autorizado para ello, en un nivel hospitalario, con estudios psicológicos, que se hace toda una batería de estudios y de encefalogramas y de otros exámenes paraclínicos para apoyar el diagnóstico del trastorno bipolar. Sí, tiene que ser tratamiento para siempre. Los tipos de bipolaridad, tengo entendido que existen varios tipos de bipolaridad. Hay el trastorno 1, 2, difieren en cuanto a la intensidad. Y a veces difieren en cuanto a que hay unos que cursan, el 1 cursa manía, depresión, manía, depresión, manía, depresión, el 2 puede cursar solamente con manía o solamente con depresión. Fíjate este término que se utiliza mucho aquí, los mood singers, ¿no? Los cambios de esas personas que cambian de humor repentinamente o amanecen de mal humor y de repente en la tarde están sonrientes y felices en el trabajo. Pudiéramos hablar entonces de que antes esto era como se llamaba la bipolaridad.
un cambio de humor. Y ahora, dentro del concepto de bipolaridad, podemos meter, ahora que sé que hay personalidades bipolares, porque yo pensaba que era solamente un trastorno, pudiéramos entonces decir que todas estas personas que son famosas por sus cambios de humor tienen personalidad bipolar. No, No podemos, ¿verdad? no Es tan fácil. no es tan fácil. Porque un trastorno bipolar perdón, una personalidad bipolar está caracterizada exactamente por eso. Tiene que haber rasgos maníacos. Los rasgos maníacos son algo muy claro, muy preciso. Son una propensión a la excitación psicomotora, una propensión a la excitación, a los proyectos continuos, a gastar mucho dinero, a de repente tomar mucho, a consumir drogas. Es decir, hay una serie de cosas que indican que la persona tiene defensas maníacas o que está haciendo conductas depresivas, que no es lo mismo que tener un mood swing, ¿no? Que puede ser algo más de personalidad o de mala crianza o de narcisismo o incluso cambios del humor, porque puede haber cambios Pueden del haber humor. hormonales inclusive Claro, a veces, por ¿no? ejemplo, hay momentos en la vida de la mujer que los cambios del humor se dan Ya yo mucho. estoy cansada de que me nombren a Chávez en todos los temas mentales que nosotros presentamos en el programa. Vamos a mencionar a otro famoso que pudiéramos también decir Uy, que sus características eran así, que se podía agarrar y decir que era un bipolar. no, yo no me puedo meter aquí en política. No, pero no necesariamente tiene que ser política. Ya, Hay ya. artistas famosos por sus bipolaridades. Habíamos mencionado, creo que en el programa que hicimos juntos, que se suicidó y A Robbie Williams. a Robin Williams. Pudiera haber sido. Bueno, ¿sabes Hablamos qué? de la Después depresión en aquel momento. Después de verlo, él puede haber tenido un trastorno, sí, porque es sorprendente un hombre con esa conexión para el humor, con esa capacidad de hacernos reír, Y que ser era, tan triste a la vez. que era ¿no? genial, era Sí. un genio del humor, de la risa. De tomar las ocasiones para divertir, y fíjate que llevaba la procesión por dentro, como decimos los latinos, Sí, al ¿no? punto de querer quitarse la vida y no Sí, soportarla más. sí. Los familiares, este es un tema bien difícil para los familiares, ¿no? Primero porque muchas veces no se diagnostica, la persona además siempre está en negación, o sea, yo no soy bipolar, yo lo que soy es un hombre muy inteligente que de vez en cuando tengo mis momentos, así me dijo alguien, ¿no? Conversando con la gente, cuando hago el programa me gusta conversar con la gente y preguntarles sobre el tema. Me dice, a mí mis amigos me dicen que soy bipolar, pero yo lo que pasa es que tengo mis momentos, ¿no? Esta negación no ayuda, porque entonces no buscas ayuda, ¿no? Salir de la negación no es fácil. ¿Qué recomendaciones le podemos dar entonces a los familiares, tanto de los diagnosticados, que ya se saben que son bipolares, y a los que no están formalmente diagnosticados, pero que tienen estos síntomas, pues, de bipolaridad? Bueno, se tienen que armar de mucha paciencia, porque en ocasiones el trastorno verdadero, transcurre con conductas que son aceptadas por la gente, ¿no? Quiero decirte, a veces los bipolares se disfrazan de personas muy productivas cuando están en la fase maníaca, de personas muy ingeniosas. Todo eso que comentas es cierto, y es el problema que tiene la familia. ¿Cómo convencer a esta persona de que está enferma? Y cómo llevarlo a buscar atención de un psiquiatra. Por lo general es muy útil la fase depresiva. Cuando se deprime, ahí es que lo tienes que agarrar y correr al especialista, ¿no? Y si es a nivel de coaching, bueno, ahí es donde el coach puede convencerlo de que tiene que derivarlo a un médico, ¿no? O sea que los familiares deberían aprovechar entonces la parte depresiva Sí. de ese familiar, pues, para aprovechar Claro. y poder de repente, es más fácil convencerlo, mira cómo estás, echado ahí, o llorando, necesitas ayuda, Sí. pero en la fase maníaca, Es muy me difícil. imagino que no se debería ni Es muy tocar difícil, a la persona. a menos que empiece a cometer errores como malas inversiones, gastar mucho dinero, ahí también se lo puede agarrar, ¿no? Ujú. Y confrontarlo un poco con la realidad. Pero no es nada fácil ni siquiera para el psiquiatra, ¿eh? No te creas. Ajá, Que, cuénteme. bueno, tú estás a veces con un paciente en fase maníaca y es cuando más duro de trabajar es. Porque todo lo que tú le propongas o le digas que está mal, él te lo va a revertir y te lo va a convertir en un éxito extraordinario. Claro. Y, No. por ejemplo, los niños.
¿A temprana edad se nota la bipolaridad? ¿O eso es algo que viene a desarrollarse con el tiempo? No, en general es una enfermedad que surge en la vida adulta. Ah, sí. Sí, no, es una enfermedad. Como rasgo psicológico, sí. Hay personas más maníacas, más depresivas, que eso se ve desde la adolescencia, ¿no? Pero como trastorno suele surgir después de los 20 años en adelante, que se instalan esas crisis de manía muy duras o de depresión muy duras. Pero bueno, que por otro lado, también a esta altura del siglo XXI tenemos una medicación maravillosa. Esto no es como en los años 60, era terrible, era un diagnóstico muy ominoso, muy duro, porque la gente no tenía otro camino que el deterioro progresivo y muchos se suicidaban. Y además era un tabú todas estas cosas, ¿no? En estos días vi a alguien que tenía una franela, una t-shirt muy bonita y decía, soy bipolar, ¿y qué? O sea, como que sí, me diagnosticaron y es como hay que seguir para adelante y seguir luchando con esto. No, hoy día realmente los medicamentos disponibles para tratar la enfermedad son muy buenos y en general los casos responden muy bien y ya no hay esas hospitalizaciones crónicas de la gente que pasaba 20 años encerrada en un manicomio, ni siquiera con la esquizofrenia, ¿eh? O sea, ya, la verdad es que cada vez el paciente crónico en psiquiatría va desapareciendo en el sentido de que todo se puede tratar ambulatoriamente. Yo conozco mucha gente que ha tenido mucho sufrimiento en la vida por haber sido criado, por ejemplo, por padres bipolares o porque uno de los dos era bipolar. Y cuesta mucho entender, ¿no? Cuesta mucho entender la bipolaridad, más antes que no había tanta información como lo hay ahora. Nadie se le ocurre decir que la mamá es bipolar o que el papá es bipolar. Y eso va dejando secuelas en los muchachos y la gente se va criando con ese aspecto tan negativo de lo que era el sub y baja en su casa, de lo que era, porque es como una montaña rusa, ¿no? Claro. Es vivir con gente que te ha llevado así. Y el llamado que hago es que todas esas personas tengan un poco de comprensión, ya pasó. Y eso fue lo que sus padres o el padre o la madre pudo hacer sin medicamento, sin ayuda, sin alguien que le dijera o le orientara en que lo que tenía era una enfermedad. Yo conozco a alguien que le pegaban, por ejemplo, duro, lo maltrataban mucho. Decía que su padre después fue diagnosticado como bipolar. Claro. Entonces, bueno, como siempre termino casi todos mis programas en que la conclusión es que hay que perdonar y dejar ir y admitir que es una enfermedad y que hay que seguir adelante. ¿Qué mensaje le dejas a estos radioescuchas que viven con bipolares, a estos radioescuchas que son diagnosticados como bipolar? Pueden tener una vida productiva. ¿Qué les aconsejas tú cómo deben vivir su bipolaridad? Bueno, mira, afortunadamente la medicina progresa, la psiquiatría, aunque cuando más lentamente, también progresa, y hoy en día hay muy buenos métodos y muy buenas medicaciones para tratar el trastorno bipolar. Por otro lado, a nivel psicológico hay muy buenas terapias, se han desarrollado esquemas terapéuticos muy buenos para el paciente y para la familia. Y por supuesto que sí, bajo medicación y con la adecuada orientación siguen trabajando, siguen siendo personas productivas, siguen siendo personas que pueden crear, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eso en cuanto al trastorno psiquiátrico. En cuanto a la personalidad bipolar, esto que es ya más de la vida cotidiana, a veces hasta el contrario, a veces los rasgos maníacos ayudan mucho a Fíjense que yo sé que el doctor Malavé también está involucrado en el arte, está involucrado en la literatura y de hecho es editor ahora, se estrena en España como editor. A ver, esos son mis rasgos maníacos. Entonces cuéntanos de ese rasgo maníaco que tienes de editar, qué es lo que estás presentando aquí en Miami, rapidito en los últimos minutos. Te cuento rapidísimo, como nos tuvimos que ir del país, como tantos venezolanos, fuimos a dar a Madrid, empezamos yo no puedo ejercer como médico fuera, o sea, tendría que hacer todas las reválidas y todo eso. En fin, nos pusimos a hacer unos libros y bueno, ahí tú ves como un rasgo maníaco ayuda a sobrellevar, overcome el duelo. Estamos haciendo libros de autores venezolanos. ¿Y qué fue lo que trajiste a Miami? Sé que estás presentando en Miami. Trajimos a Miami una antología de poetas venezolanas. ¿Dónde se pueden encontrar? En Books and Books. Coral Gables. ¿No? Coral Gables. Y lo vamos a presentar en Miami Bienale el 21.
y una antología del poeta Santos López que vamos a presentar en el Complejo Cultural de Little Haiti el 17. Qué bien, qué bueno, maravilloso. Entonces ahí tú ves como uno hace de tripas corazón y a veces las defensas maníacas que todos tenemos, porque también todos tenemos rasgos maníacos ante el dolor, ante la pérdida, ante los duelos, ahí bueno, tú ves una manera de usarlos productivamente o útilmente, ¿no? Bueno, fíjense cómo primero sí se puede vivir como bipolar en una sociedad y ser normal, vivir una vida Pero normal. Bueno, dímelo tú, que si tú me has dado lecciones a mí de cómo uno se recicla cuando emigra y cómo tiene que reaprender todo, ¿ah? Pero no por bipolar, no por trabajadora. A poner timbre. Por fe en la vida y buscando dentro de nosotros todas las fortalezas necesarias. Así es. Los familiares. Los familiares. Hay mucho dolor dentro de la familia de bipolares. Mucho dolor. Los matrimonios que se acaban por eso, por no buscar ayuda. Saber que si se busca la ayuda adecuada, que si se hace el diagnóstico preciso, un diagnóstico preciso conlleva a un tratamiento adecuado. Un tratamiento adecuado mejora la sintomatología, el sufrimiento en la familia va a disminuir y que no estamos como antes, que cada vez progresamos más, entonces cada vez hay más posibilidades. Mira, esto es como el cáncer o como el SIDA. En otras épocas la gente no decía que tenía SIDA. Y ahora hay tratamientos maravillosos, la gente anda por la vida bien y pueden hacer su vida igual, lo mismo ocurre. El cáncer también. El cáncer lo mismo. Y ahora la gente, bueno, las cosas que hay para esclerosis múltiple, claro, siempre en los casos extremos, claro, donde no se puede hacer nada, visto también que eso lamentablemente es así, pero es la minoría. La mayoría de los casos afortunadamente se ven beneficiados de un buen tratamiento. Entonces hay que tener confianza. Hay que tener confianza en que los médicos, por lo general, son gente que va a ayudarte, que va a darte las cosas que te van a sanar, que te van a ayudar. Y al acudir a tratamiento y tomar el tratamiento, mejora la situación y mejora toda la situación de la familia. Es distinto, yo lo sé. Mira, yo tuve una tía, pobrecita, en paz descanse, bipolar. Esos primos míos sufrieron horrores. Y los no fue marcó diagnosticada. Mucho. Sí fue diagnosticada, pero esto era en los años 50. Ah, no, imagínate. No había nada. Qué suerte más bien que tuvo de haber tenido un diagnóstico certero, ¿no? En esa época. Bueno, de todas maneras, ya la bipolaridad, gracias a Dios, como lo ha dicho el doctor Malavé, es otra cosa. Podemos sobrevivir. Y a los familiares, bueno, como dice el doctor, paciencia y mucho amor. Información también, ¿no? Informarse. De todas maneras, siempre hay una ayuda, en todos lados hay una ayuda. Siempre. A mis seguidores les digo que el coaching puede ayudar a un bipolar a conseguir sus metas. Debe ser debidamente diagnosticado y, si es el caso, medicado. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarlo a conseguir herramientas dentro de su diagnóstico para conseguir la meta y alcanzar el objetivo que quiere. Pero no solo eso, yo te voy a agregar una más. A ver. Más difícil para ustedes los coaches. El coach puede ser el primero que se percate de que hay un trastorno bipolar, hacer la identificación, y que identifique el problema y que puede ayudar a la persona a tratarse con un especialista y de esa manera encaminarlo hacia la salud. Claro que sí, doctor. Entonces pueden ser los primeros, la primera división de lucha contra el problema. Le damos las gracias al doctor Malavé por esta vuelta tan maravillosa. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias por invitarme a dar vueltas en el carrusel. Espero que haya otra oportunidad. Claro que sí, una vuelta maravillosa. Y a ustedes, amigos, como siempre les digo, me pueden contactar por Jenny_Villasana @hotmail.com. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram @JennyVillasana. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube del Carrusel de tus Sueños para que se monten todos los días y puedan conseguir, como les dije, herramientas para seguir adelante. Hemos llegado al final de la programación y, como siempre te digo, que tú eres dueño de tu propio arco iris y solo tú puedes pintarlo de los colores que quieras. Los colores de hoy han sido de la esperanza y la paciencia. Te espero el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde en tu programa, El Carrusel de tus Sueños. Te quiero, chao. Hola, soy Jenny Villasana y te invito a montarte en el Carrusel de tus Sueños.